Bendiciones, hermanos. Dios se les bendiga. Amén. Estamos aquí. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de este nuevo amanecer y la misericordia que ha tenido con nosotros en este día. Nos ha dado un día radiante y hermoso. Queremos leer en la palabra, en Salmo 107. Salmo 107, si se pueden poner de pie. Vamos a leerlo del 1 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras. Del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Amén. Amén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor Padre. Nos gozamos en ti, Señor. Tú eres quien nos da libertad, Señor. Tú eres quien nos libra, Señor. Tú eres nuestro roca fuerte. Amén. A ti, Señor, clamamos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, a hacer tu voluntad cada día. En el nombre de Jesús te adoramos. Queremos cantarte, Señor. Amén. Queremos cantarte, Señor. Gócense los pueblos. Nos llamaste de la oscuridad a tu gloriosa luz, para cantar que vivo está Cristo Jesús. Todo aliento nuestro contar, tu gracia que nos da, profundo gozo, amor sin fin, vida eterna. Todos juntos. Gócense los pueblos, cante toda nación, con tu bendición cantamos hoy a Cristo. Tuya es la tierra y
Amén. Gracias, Señor Padre. Tú eres que rompe nuestras cadenas, Señor. Tú eres que los libra, Señor Padre, de la muerte. Amén. Amén. Te bendecimos, Señor. Así queremos cantarte. Hay libertad en ti. Amén. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. Y en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me sacó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Ustedes son. Al que el Hijo Hace libre, es libre en verdad. Una vez más. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Así es. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Amén, aleluya. Gracias, Señor Padre. Tú eres nuestra roca, Señor. Amén. Hay libertad en ti, Señor. Tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Padre.
Y hoy cantamos que tú eres nuestra roca eterna. Amén. Y en Él somos fuertes. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es En tu presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Cántale conmigo. En Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es. En Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad
Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Gracias, Padre Santo, por este momento que tú has tenido con nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor Padre. Abre todo nuestro ser, Señor Padre. Bendice al predicador, Padre, que en esta mañana, Padre, tiene palabras, Señor, de ti para nosotros. Bendícenos, Señor Padre. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Una tierra que fluye leche y miel. Esa fue la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, el cual por varios cientos de años estaba cautivo en Egipto. Ahora, en el libro de Números, capítulo 13, versículos 1 y 2, se nos dice que el pueblo de Israel estaba frente a esta tierra que Dios les había prometido. No por su poderío militar, no por el ejército que ellos tuvieran, no por su inteligencia, sino porque Dios les había prometido que Él les daría una tierra que fluye leche y miel. Dios le dijo a Moisés que enviara espías, y Moisés envió espías. Y estos espías vinieron y dieron dos informaciones. La primera información fue: realmente la tierra es como Dios dijo. La tierra fluye leche y miel. Pero también en esa tierra que fluye leche y miel, vimos hombres grandes, gigantes. Vimos que es una tierra que se traga los moradores. Vimos que eran razas de gigantes. Vimos que nosotros éramos como langostas ante aquellos grandes hombres. Y es ahí el gran dilema: creer a la voz de un Dios invisible y obedecerle, o creer a lo que ellos estaban mirando, a lo que sus ojos estaban mirando. Ahora, yo creo que esa es la gran disyuntiva nuestra como creyentes cada día. O creemos a la palabra de Dios, un Dios al cual no vemos, para someternos a ella y vivir por ella, o creemos a las circunstancias que cada día vienen a nuestras vidas, o creemos a lo que estamos viendo en la cotidianidad, al arroz con habichuela que vemos diariamente. En el texto que nosotros tenemos, pienso que nos da indicativos para nosotros vivir y responder ante esta disyuntiva. Sométete a la voluntad de Dios. Y veo tres razones en este pasaje que vamos a leer. La primera razón: sométete a la voluntad de Dios, porque Dios resiste, Dios rechaza a los orgullosos. La segunda razón: sométete a la voluntad de Dios, porque tú tienes un enemigo. Y la tercera razón: sométete a la voluntad de Dios, porque Él cuida de ti. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 hasta el 9. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso.
Padre, te suplicamos que nos hables por medio de tu palabra. Señor, no nos dé simplemente el ser oidores de ella. Danos el ser hacedores. Que por medio de tu Espíritu Santo podamos salir de aquí dispuestos, convencidos, decididos a someternos a tu palabra. Si hay alguien en este lugar o que nos está viendo en la internet que no te conoce, sálvale, tráeles, oh Señor, con lazos de amor. Ten misericordia de tu pueblo y una vez más, háblanos, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Sométete ante la voluntad de Dios, porque Dios resiste a los orgullosos. Igualmente, jóvenes, versículo 5, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Aquí hay un mandato de someterse a la voluntad de Dios. De manera voluntaria debemos nosotros someternos a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pedro, él hace un paso más adelante. Ahora él les habla a los jóvenes. Ya él ha hablado a las mujeres que están casadas con maridos probablemente no creyentes, maridos difíciles que deben de sujetarse para la gloria de Dios. Él ha hablado a los esclavos con amos difíciles de tolerar, que deben hacerlo para la gloria de Dios. Él ha hablado a los pastores. Y como nadie escapa a la autoridad de la palabra de Dios, a la autoridad de Dios, él ahora habla a los jóvenes. El texto no nos dice por qué él está hablando a los más jóvenes, pero es evidente que muy frecuentemente la rebeldía, la autosuficiencia están acompañados, el orgullo está acompañado con la juventud. Y es en ese sentido que él da este mandato de someterse bajo la mano poderosa de Dios. Y aquí cuando el texto nos habla de la mano poderosa de Dios, nos habla de esa manera como Dios gobierna a su pueblo, como Dios dirige a su pueblo. Probablemente el sufrimiento que está viniendo o que va a venir a las vidas de estos creyentes. O quizás alguna circunstancia difícil que el texto no nos dice. Pero evidentemente Dios está en control de todas las cosas y el mandato es claro. Ahora, la juventud no es una excusa para someternos o dejar de someternos a la voluntad de Dios. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, pero mientras yo meditaba en este texto, recordaba al pueblo de Israel. Una y otra vez, ante las dificultades que hacía el pueblo de Israel, rebelarse, quejarse. Están esclavos en Egipto, clamando a Dios por un libertador, Dios lo liberta. Pero luego van camino a la tierra prometida, hay una dificultad, no tenemos alimento, no hay agua, Dios nos va a dejar morir, mejor hubiese quedarnos en Egipto. Dios le da alimento, le provee maná, este pan tan liviano, mejor la cebolla de Egipto. Hay un asunto de agua, que no aparece agua, ahí están quejándose contra Dios. Moisés dura un tiempo en la montaña, más quizás de lo que ellos estaban esperando. Inmediatamente ellos dicen: Aarón, haznos un becerro de oro para que le adoremos. Una y otra vez, ante la dificultad y el sufrimiento, una y otra vez el pueblo se quejaba y se rebelaba. Ahora, la juventud no es una excusa. Él les dice: jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Y aquí hay dos posibilidades. Él está hablando que se sujeten a los pastores. Por el contexto en el versículo 4, él le ha hablado a los pastores. Y probablemente él esté hablando a que estos jóvenes se sujeten a las autoridades que Dios ha establecido. Pero también hay otra posibilidad, que Pedro esté hablando que se sujeten a las personas mayores, a las personas de mayor sabiduría, de más madurez, que los jóvenes busquen la sabiduría que pudiesen tener los mayores o las personas de más edad. La Biblia habla, hermanos, de un joven cuyo nombre era Pequeño Sol, en el primer libro de Jueces, capítulo 14. Este hombre nació con un propósito. El propósito de este hombre era liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero cuando él estaba joven, en el versículo 1 de Jueces capítulo 14,
se nos dice que aquel joven se enamoró de una doncella. ¿Cuál fue el problema? Que aquella doncella era una doncella filistea. Pero él va y le dice a sus padres: mire, estoy enamorado, consíganme esa muchacha. Y es ahí donde la sabiduría de sus padres se impone y les dice: no hay mujeres aquí en Israel, en todo un país. No hay mujeres en nuestra tribu que tú tengas que ir a buscar una filistea, el pueblo enemigo de Dios. Y la respuesta de él fue: consígueme la que me gusta. Pero una y otra vez este joven era un joven rebelde hacia la voluntad de su padre. Era un joven rebelde hacia la voluntad de Dios. Y si usted lee toda la historia, hay un común denominador. Una y otra vez se dice que él quería ser como los demás hombres. Dios le había escogido con un propósito, pero él quería ser como los demás hombres. ¿Cómo terminó? En los brazos de Dalila y siendo un bufón ciego. ¿Por qué? Porque su arrogancia, su ímpetu no le permitió escuchar la palabra de Dios, no le permitió vivir para el propósito para el cual Dios le había creado. Ahora, una pregunta: ¿es la soberbia, es el orgullo, es la altivez de espíritu una cualidad solamente de los jóvenes? En ninguna manera. Parte B del versículo 5: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. No solamente los jóvenes son rebeldes. Y lo que Pedro está diciendo: sométanse unos a otros. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Un mandato para todo creyente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y este pasaje lo mencionábamos el domingo pasado, pero la causa del sometimiento es para que te vaya bien. No os es provechoso. El rebelarte contra la Biblia, contra la autoridad de Dios, contra los líderes de la iglesia, contra las personas que te pueden dar un buen consejo, no es sabio, no es provechoso, pero para tu propia alma. Evidentemente se hace más fácil para los pastores cuando hay sujeción de parte de las ovejas a la palabra de Dios. Ahora, un ejemplo vívido de un hombre rebelde a pesar de tener mucha edad es el rey Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23, se nos dice que Dios le dio un mandamiento claro: destruye ese pueblo enemigo y mata a Agag, el rey que se opone. ¿Qué hizo Saúl? Él mató el pueblo, pero se reservó lo mejor del ganado y le perdonó la vida al rey. Cuando Dios habla con el profeta Samuel, le dice: oye, qué pesado es Saúl, qué desobediente, qué rebelde es Saúl. Y de alguna manera Dios hablando: me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Me pesa, dice el versículo 11. Se ha vuelto, me ha dado la espalda el rey Saúl. No obedece mis palabras. Y cuando Samuel le obtempera, él dice: cumplí fielmente. Y Samuel le dice: ¿y ese balido de ovejas? ¿Y esos animales que yo estoy escuchando? Y él dice: no, fue el pueblo que se reservó lo mejor para hacer el sacrificio de Jehová. Y Samuel les dice estas palabras lapidarias: y dijo Jehová, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que le se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl, ¿qué tú estás hablando? Tú estás guardando ofrenda de desobediencia a Dios. Con lo que Dios te mandó que no hicieras, tú quieres ofrecer holocausto a Dios. ¿No es mejor obedecerle que guardar los toros y los animales?
Por tu rebeldía Dios te ha desechado. Porque tú le has dado la espalda, Dios te ha dado la espalda a ti. Y eso fue una frase lapidaria. Dios desechó a Saúl. Ahora, ¿cómo debemos nosotros someternos delante de Dios? Versículo 5, parte B. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. No nos nace en nuestra naturaleza caída ser humilde. Pedro dice, amárrense la humildad. Y esto es interesante porque nosotros pensamos que humildad es hablar bajito, o que humildad es ser pobre. Ay, es una persona muy humilde porque es pobre. No. La humildad tiene que ver con una actitud de verse inferior a los demás. Una actitud de estar dispuesto a ceder ante los demás. Es la idea que Pedro está transmitiendo. Un delantal de sirviente. El verse como siervos de los demás. Y la Biblia habla en el Nuevo Testamento de cosas un poco extrañas que Jesús hizo. Por ejemplo, hacer lodo para ponerle en la vista a un ciego para que vea, para ponerle en los ojos para que un ciego vea. Como que lodo y visión no se llevan. Dice también que Jesús escupió para también darle visión a una persona. Otra de las cosas extrañas que Jesús hizo fue que mandó a tirar un anzuelo, sacar un pez y ahí pagar un impuesto con las monedas que estaban en la boca de un pez. Eso como que está extraño, porque yo le digo, mejor dame la moneda. Pero Jesús hizo eso. Ahora hay algo que Jesús hizo que yo sé que le explotó la mente a los apóstoles. Y ellos llegaron a un sitio, se sentaron y de repente Jesús va y toma una toalla y se la amarra en la cintura y toma una ponchera y la llena de agua. Y esto entonces Jesús se dispone a lavarle los pies a los apóstoles. Y para nosotros eso no tiene mucho sentido. Pero en el siglo I andaban en sandalias en una zona desértica y los pies entonces se llenaban de polvo. En vez de brindarle café, cuando alguien llegaba a la casa, mandaban al esclavo más humilde para que le lavara los pies al visitante. Ninguno de ellos se consideraron tan humildes como lavarle los pies a los otros, pero Jesús lo hizo. Cuando Pedro vio esto, ¿qué hace Pedro? En Juan capítulo 13, no, a mí tú no me lavas los pies, Jesús. Y Jesús le dice, si tú no permites que yo te lave los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Pero lo que Jesús estaba enseñándoles era que así que si Él era el maestro y Él se estaba humillando, ellos debían imitar su ejemplo. No ser como aquel sheriff de los Estados Unidos que fue a supervisar una granja y cuando él llegó se presentó delante del agricultor. Y le dijo, yo estoy aquí porque hemos recibido la información de que en esta zona se están produciendo cultivos ilegales y yo vengo a supervisar. El agricultor le dijo, no hay ningún problema, permítame cerrar la puerta, aquella puerta, y yo le atiendo. El sheriff se enojó y dijo, usted se está volviendo loco, usted no está viendo esta insignia que yo tengo aquí. Usted cree que ahí dice Coca-Cola, ahí dice sheriff. Yo tengo la autoridad para con una llamada militarizar esta granja, meterlo preso y cerrar todo este lugar. En el momento que él está hablando, ahí mismo viene una estampida de toros y aquel sheriff tiene que salir corriendo, clamando, auxilio, auxilio. Es ahí donde el agricultor le dice, enséñele la placa, sheriff, enséñele la placa. Humillación, humillarse, ponerse bajo el servicio de los demás, sometimiento voluntario a los otros. Dios resiste a los orgullosos. Dios se opone. Yo no sé si a ti te gustaría pelear contra Dios, si a ti te gustaría echar un pulso con Dios. Y esto es interesante porque nunca la humildad ha sido vista como una virtud. Yo recuerdo en mis años de estudios, fundamentalmente las féminas decían, antes muertas que sencillas. La humildad no es una virtud en esta sociedad. Al contrario, es un signo de debilidad. El pedir perdón no se enseña. Yo hablaba con una esposa y me decía, mi esposo nunca pide perdón. Él nunca se equivoca. Él siempre tiene la razón. Yo no he visto tal semejanza. Y yo le decía, es que él no es creyente. No se humilla.
No es una virtud el pedir perdón. Ahora, no solamente debemos someternos porque Dios resiste a los orgullosos, sino que también debemos someternos ante la voluntad de Dios porque tú tienes un enemigo. Tú tienes que someterte a la voluntad de Dios porque tienes un enemigo. Yo tengo que someterme a la voluntad de Dios porque tengo un enemigo. Versículo 8, léalo conmigo, por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario, el enemigo, el oponente legal, Satanás, sus demonios, el diablo, el que levanta calumnia, el que ataca, el que quiere destruir tu alma, el que quiere destruir tu vida. Él se opone totalmente a Dios. Él lleva su plan. Herodes el Grande trató de matar a Jesús para evitar que creciera. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 monedas de plata, tratando de detener de alguna manera el plan de Dios. Los dirigentes judíos se opusieron arduamente, resistieron a los apóstoles y mataron a muchos de ellos. Pero en cada época la iglesia está sufriendo persecución. Hay un enemigo y es el diablo. Con este toque de queda que todos estamos viviendo, a mí me ha dado por hacer algo. A las 9 de la noche, cuando yo escucho la sirena, yo salgo al balcón de mi casa y veo el corre-corre de la gente pasando rápidamente. Vehículos acelerando, motores, pasó la gente rápido para evitar ser apresados por la policía. Y yo me hago la pregunta, ¿quién es el enemigo? ¿Es la policía o es el COVID-19? ¿Es una multa de 2,000 pesos el peligro o es una enfermedad invisible que te puede matar? Pero ellos están temiendo más a la policía que les meta un toque de queda, que lo meta preso y le cobre 2,000 pesos de multa, que a una enfermedad real que ha matado a miles de seres humanos. Ahora yo pienso que nosotros somos igual. Nosotros estamos más preocupados por cosas externas y estamos ignorando el enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas. Pedro dice, es el diablo. Y él anda como un león rugiente. Lo que Pedro está diciendo, cuando el león mira a la gacela, no está viendo una amiguita, está viendo la cena. Él está sigilosamente analizando, sigilosamente esperando el descuido, la distracción para atacar y devorar aquel animal. Nosotros hemos visto en noticias de cosas extrañas que pasan en este país. Yo leí una noticia hace una semana que decía, se roban jaguar de zoológico. Y les tengo que ser sincero, cuando yo leí esta noticia, yo pensé que era un vehículo que lo habían dejado parqueado, un jaguar, un carro, que se lo robaron de frente de un zoológico. Pero cuando leí la noticia, vi que no, que era un animal. Y usted busca la definición en el diccionario, jaguar es un felino con garras, colmillo, carnívoro. Y se lo robaron en este país. Y después trataron de venderlo por internet. Cosas insólitas, vender un animal de esta especie. Yo veo un jaguar y retrocedo. Parece que alguien vio un jaguar y vio oportunidad de negocio. Pedro está diciendo, es como un león. Y probablemente lo que Pedro tenía en mente era lo que estaba pasando en el Coliseo Romano. ¿Qué era lo que pasaba en el Coliseo Romano? Nerón agarraba a los creyentes, los envolvía en pieles de animales, trancaba a las fieras, los leones, por varias semanas sin alimentación. Y luego convocaba al pueblo al entretenimiento. ¿Cuál era el entretenimiento? Ver aquellos animales
depredando, arrancando los brazos, los órganos, las partes de aquellos seres humanos. Sangriento, sangriento. Satanás no anda jugando. Él es como un león rugiente. Satanás no es el gallo madrugador que no te deja dormir. Satanás no es la gallina cacareadora que pone huevo y levanta a todo el mundo. Él no es el perro que ladra. Satanás es la serpiente astuta que seduce sigilosamente. El animal de caza que está al acecho por tu alma. Como dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6. ¿Cómo nosotros debemos actuar ante esta verdad? Ejerce dominio propio. Versículo 8. Sed sobrios. Sean sobrios, dice Pedro. No sean controlados por el alcohol o por ninguna sustancia narcótica. Y espiritualmente hablando, no permitan que nada les nuble el entendimiento. Si Satanás fue capaz de engañar a Adán y a Eva en el huerto de Edén, estando en la presencia de Dios, cuánto más a ti y a mí en una naturaleza pecaminosa, en un mundo caído. Sean sobrios. Pero también en el versículo 8, parte B, y velad, porque vuestro adversario el diablo, vigilancia constante ante los ataques del enemigo. Confiando entonces en la voluntad de Dios, versículo 9, sométete a Dios y resiste, al cual resistí firmes en la fe. Resístanlo, presenten batalla, pero esa batalla primeramente debemos someternos a la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, un texto paralelo, versículo 7. La gente nada más se sabe la parte B de este versículo. La gente dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. Pero ese es el apellido del versículo. El nombre del versículo dice, someteos pues a Dios. Si no nos sometemos a Dios, no vamos a poder resistir al diablo. Y la palabra resistir al diablo es presentar defensa. Que cuando Él venga como vino ante Jesús, tú tengas un escrito está para devolver ante las tentaciones, ante los ataques que Él va a traer en contra tuya. Pero nosotros el problema, hermanos, es que no conocemos al enemigo. Y yo he escuchado tantas cosas, tantos relajos, tanto bullying con Satanás. Y yo sé que Él celebrará, porque lo mejor que le puede pasar a un enemigo es que tú no lo estés esperando. ¿De qué vive el ladrón? De la inobservancia de los que Él le va a robar. Pero si estamos vigilantes, no nos va a coger de sorpresa, como dice la Escritura. Si estamos sometidos a la palabra de Dios, si estamos perseverando, velando en oración, Él no nos va a tomar por sorpresa. Y lo que estoy hablando aquí, hermanos, yo tengo que reconocer, yo soy una persona sumamente cobarde para la electricidad. Yo no le pongo la mano a cable eléctrico ni nada de eso. Para un cable eléctrico, dame un corrientazo, tiene que caerme atrás, porque yo no le pongo la mano a cable eléctrico. Y yo en el hospital donde trabajo, vi un señor trabajando con unos cables de alta tensión. Y yo le dije, wow, usted es mi superhéroe. Porque yo respeto, le tengo temor a la electricidad. Y yo le pregunté, ¿y cómo usted lo hace? ¿Cómo usted trabaja con electricidad? Y me impactó mucho la respuesta que él me dio. Él me respondió, lo primero que uno tiene que hacer para trabajar con la electricidad es respetarla. Y luego tú trabajas. Tú respetas la electricidad y luego trabajas con los cables de alta tensión. Es la idea que yo quisiera que nos quedáramos aquí. Respetemos, tengamos precaución con el diablo. No ignoremos, dice la palabra, sus maquinaciones. Estemos alerta ante sus ataques. Ahora hemos visto que Dios, debemos someternos, sométete ante la voluntad de Dios, porque Dios resiste a los orgullosos, porque tenemos un enemigo. Y finalmente, sométete ante la voluntad de Dios, porque Dios cuida de ti. Versículo 5, parte C. Dios da gracia, Dios da provisión a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Él da su provisión
para nosotros enfrentar. Cuando David se enfrentó a Goliat, él fue confiado en Dios, aquel Dios poderoso que le había librado del león, de la bestia, en el cuidado de las ovejas. Era el Dios que también le libraría de aquel incircunciso gigante. Pero también Dios exalta, Él cuida de nosotros. El sufrimiento no nos va a destruir. Dice el texto, versículo 6, parte B: Él os exalte cuando fuere tiempo. Pedro les dice, en su tiempo Dios les exaltará. En su tiempo esa prueba se quitará. En su tiempo Él tendrá misericordia de ti. Primero viene el sufrimiento y después viene la gloria. Primero viene la cruz y después viene la resurrección. Dios habló a Moisés. Moisés duró 40 años en el desierto antes de que Dios lo utilizara para librar el pueblo de Israel. Pero José duró aproximadamente 13 años en esclavitud antes de llegar y ponerse ante el faraón. Pero también David sufrió la persecución y el rechazo del rey Saúl antes de que él llegara a ser rey. Pedro probablemente escuchó las palabras de Jesús al decir, cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Pero hay otra razón que es parte del cuidado de Dios, y es que Él nos ayuda con nuestras cargas. Versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es lo que nos causa a nosotros intranquilidad? La ansiedad. ¿Qué nos roba el gozo? La ansiedad. Y usted sabe que, hermanos, la ansiedad nos roba el presente. Usted tiene una preocupación y usted se la pasa afanosamente preocupado. Llegó el día y se resolvió. ¿Pero qué usted perdió? Todo el tiempo que usted duró en angustiosa preocupación. A veces mi esposa me dice algo y ella se ríe. Y yo le digo, mira, confía en Dios que cuando viene a ver, falta una semana para eso. O tú te mueres, o yo me muero, pasa cualquier cosa, y tú estás en la presencia de Dios y no tienes que preocuparte por eso. Angustiosa preocupación. Eso es parte del orgullo, de que yo quiero tener todas las sogas en mis manos. ¿Cuál es el problema? Que tú no eres Dios. Es Él que gobierna todas las cosas. Y parte de los sufrimientos, parte de los problemas vienen a nuestra vida para enseñarnos que hay un Dios y no eres tú. Que hay un Dios que gobierna todas las cosas. Y vemos que Él es soberano en el sufrimiento. Versículo 9: al cual resistir firmes en la fe a Satanás, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice Pedro, estos padecimientos no son para ti solamente. Lee el Antiguo Testamento. Ve cómo Dios se glorificó a pesar del sufrimiento de sus hombres, de sus mujeres santas que vivieron para su gloria. A lo largo de la historia y una y otra vez, Dios ha utilizado el sufrimiento para formar a Cristo. De hecho, en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, a este mismo Pedro, Jesús le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. O sea, ponerte como un trigo en un sedazo y fuego a la lata. ¿Y qué ustedes creen que hizo Pedro? Versículos 32. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Jesús le está hablando a Pedro. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué usted cree que le dijo Pedro? Gracias, Señor, ora por mí. Jesús le está hablando a Pedro. Pedro, Satanás te va a meter al horno. Y yo estoy orando por ti. Jesús está orando por Pedro, intercediendo delante del Padre para que tu fe no falte. Y oiga lo que dijo Pedro. Le dijo Pedro, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no a la cárcel, sino a la muerte. Él no está escuchando a Jesús. Él está lleno de orgullo en su propia carne, en su propia fuerza, en su propia relación, en sus propios dones, y no está escuchando a Jesús. Versículo 34. ¿Qué dice Jesús? Pedro, te digo que antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Negarás que me conoces.
Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Qué usted cree que hizo Pedro? No le hizo caso a Jesús tampoco. Jesús le advierte, pero Pedro no hizo caso. Si él hubiese velado en oración, hubiese entonces obedecido a Jesús y no se queda dormido en Getsemaní cuando Jesús le dijo, ven a velar conmigo, ven a orar conmigo. Si él hubiese escuchado a Jesús, no le hubiese atacado a Malco, que le vuela una oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Si él hubiese escuchado la palabra de Jesús, no hubiese negado al Señor. Pero ¿qué ocurrió? No escuchó la advertencia. Su orgullo no le permitió escuchar y confiar en Jesús. Alguien ha dicho, y es verdad, el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo tienes, menos el que lo padece. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a responder ante la palabra de Dios? ¿Nos vamos a someter a ella, entendiendo que Dios rechaza a los orgullosos? Entendiendo que tenemos un enemigo que va por nuestra alma, entendiendo que debemos confiar en Dios porque Él cuida de nosotros. Se ha dicho una vez de un pastor de ovejas que estaba en el desierto y tuvo hambre en la noche. Recordó que tenía un envase lleno de higos y él encendió una luz para comer los higos. Tomó el primero y estaba como medio dudoso. Lo botó. Tomó el segundo y se dio cuenta que había un gusano. Lo botó. Tomó el tercero y también tenía gusanos. Tomó el cuarto higo y tenía gusanos el higo. Entonces se dio cuenta que se estaba quedando sin higo y él todavía tenía hambre. ¿Qué usted cree que hizo? Apagó la lámpara para poder comer sus higos tranquilos. ¿Qué vas a hacer tú en esta hora? ¿Te vas a someter voluntariamente a la palabra de Dios? ¿O vas a apagar la lámpara para que poder seguir disfrutando de tu pecado, de tu vida pecaminosa con cierta tranquilidad? Oremos en esta hora. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a someternos a ella cada día en humildad, entendiendo, Señor, que todos nos apartamos y que necesitamos de tu gracia. Ayúdanos, oh Señor, a reflexionar en tu palabra y a someternos a ella en humildad, sabiendo que tú resistes a los orgullosos, que tú te opones a ellos. Pero también, oh Señor, enséñanos que tenemos un adversario invisible que va detrás de nosotros, que no está jugando a ser adversario, que tiene toda la vida atacando, destruyendo, persiguiendo tu obra, que es un especialista en mentira, en engaño, en artilugios. Pero también y sobre todas las cosas, ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Yo clamo, oh Señor, porque evidentemente nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne sigue siendo débil. Señor, que las circunstancias, que los gigantes que se levantan en la sociedad, en nuestras vidas, no nublen el hecho de que tenemos un Dios que nos ha hablado y que nos ha mandado a obedecerle. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré con mis ojos
que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo